Buenos días a todos, profesores, compañeros de auditorio virtual. Vamos a dar inicio a nuestra sesión académica del día de hoy, 14 de mayo. El tema que veremos a continuación se llama asma relacionada con el trabajo y enfermedades alérgicas ocupacionales. Para esta ocasión agradezco a la doctora Ana Karen Chávez Ruiz, quien fue mi asesora en esta ponencia, y yo soy la doctora Esperanza Jiménez Luna, residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica. La alergia relacionada en general con el trabajo va a ser aquella entidad o aquellas enfermedades que se adquieran o se desencadenen de una reacción alérgica, ya sea de cualquier individuo que esté expuesto en su contexto profesional. ¿Ok? Y como vamos a ver, pues no nada más es asma. Hay otras enfermedades alérgicas que también pueden estar relacionadas con este contexto profesional. Este problema es muy variado, ya que actualmente las profesiones pues son muy amplias y asimismo los oficios, entonces podemos ver que hay que individualizar al paciente. Esta exposición a estos diferentes alergenos en el lugar de trabajo puede ser un factor desencadenante para el desarrollo de otras enfermedades alérgicas, por lo tanto es de relevancia para nuestra especialidad. Existen varias enfermedades alérgicas, como les mencionaba. Algunas de ellas son el asma relacionada al trabajo, la rinitis alérgica ocupacional, dermatitis de contacto ocupacional, urticaria ocupacional, la neumonitis por hipersensibilidad, que anteriormente se llamaba alveolitis alérgica extrínseca, el síndrome de látex frutal, hablando de los trabajadores sanitarios, y la conjuntivitis alérgica ocupacional. El día de hoy nos vamos a enfocar en estas dos y las demás las veremos en las próximas clases y que ya algunas ya hemos mencionado en las clases de alergia. Hablando acerca de esta primera, del asma relacionada con el trabajo, casi el 15% de los casos de asma en adultos van a ser atribuibles a estas exposiciones que ellos puedan tener en su trabajo. El 20% de los trabajadores, es decir, de aquellos que ya tienen asma, van a experimentar un empeoramiento de sus síntomas durante su trabajo. Por lo tanto, pues es un gran porcentaje que hay que tener en mente cuando abordemos al paciente adulto con asma. Hasta la fecha se han identificado más de 500 agentes ocupacionales que pueden causar asma. Por lo tanto, reducir las exposiciones laborales que contribuyen al control del asma puede tener un gran impacto positivo en la salud respiratoria de la población adulta. Por definición, vamos a entender que el asma relacionado con el trabajo es aquella enfermedad que no, la gran diferencia con el asma normal es que va a ser atribuible a un entorno ocupacional particular del individuo del que estemos hablando o del que esté en estudio, y no a estímulos que sean encontrados fuera del lugar de trabajo, ¿verdad? Dentro de la definición, evidentemente vamos a tener la hiperreactividad bronquial y la limitación variable del flujo aéreo como aquel paciente que tenga un asma no ocupacional. ¿Okay? Y la gran diferencia va a ser esta tercera, que se va a deber a causas o condiciones que son propias del individuo en su trabajo. Dentro de esta definición tenemos algunas otras subdivisiones. Y el Colegio Americano de Médicos de Tórax justamente estipuló que aparte de que esta asma relacionada con el trabajo pueda ser de nuevo, también vamos a hablar de aquella recurrencia del asma en aquel paciente que ya tenía asma. Por lo tanto, ellos lo subdividen y mencionan que el asma ocupacional puede subdividirse siendo sensible debido a una sustancia específica que va a ser sensibilizante o aquella exposición a un irritante que va a ser inhalador de trabajo. Entonces la va a dividir en sensibilizantes o debida por irritantes. Dentro de la epidemiología, como mencionábamos, de manera general, el asma relacionada con el trabajo va a estar presente hasta en el 25% de los adultos. Por lo tanto, pues vale la pena indagar en cuanto a la ocupación de nuestros pacientes adultos que logremos diagnosticar asma en la consulta. Y aproximadamente se cree que hay 360 millones de personas en todo el mundo con esta afectación. Dentro de las subclasificaciones que hemos mencionado del asma relacionado con el trabajo, la forma más frecuente va a ser el asma ocupacional inducida por sensibilizantes, que vamos a encontrar hasta el 90% de los casos. Por lo tanto, pues vale la pena poner atención en esta subdivisión.
La epidemiología como tal va a variar en cuanto al país o a la industria de la cual estemos hablando. Ya que, por ejemplo, como podemos ver, el país entre Estados Unidos y en Canadá, pues han reportado de manera significativa en Estados Unidos 178 casos nuevos por millón de trabajadores, a diferencia de en Canadá. ¿Ok? En cuanto a la industria, pues podemos ver que aquellos trabajadores que están expuestos a la harina de trigo, pues son un gran factor, es un gran factor de riesgo para esta enfermedad. Y también vale la pena mencionar, por ejemplo, los trabajadores, nosotros mismos, ¿no? Los trabajadores sanitarios para la alergia al látex. En México, como tal, no tenemos una prevalencia del asma relacionada con el trabajo ya estipulada. El estudio que encontré en los últimos años, que realmente pues no es tan actualizado, fue un estudio del IMSS en el cual se evaluó en el Estado de México la prevalencia de asma ocupacional del 6.4% en los trabajadores, que se asoció también vale la pena aquí mencionar que estos trabajadores no nada más estaban expuestos a estas sustancias, sino también a agentes irritantes, ya tenían antecedentes de atopia y tabaquismo. Entonces, pues realmente es una cifra que no representa a todo el país, por lo tanto, valdría la pena igual tener algún estudio que pudiéramos tomar como referencia sobre el tema en nuestro país. Es de gran importancia también epidemiológica, ya que como podemos ver, los trabajadores con asma relacionada con el trabajo, a diferencia de los trabajadores sin asma relacionada con el trabajo, pues son pacientes que van a tener mayor morbilidad, mayor riesgo de asma no controlada, que van a ser pacientes con probabilidad de estar desempleados, de incapacidad, de sufrir depresión, peor calidad de vida, menos recursos, van a ocupar más los recursos médicos, van a tener mayor carga financiera, tanto para la compañía o las empresas como también para la carga sanitaria, ¿no? Entonces, vale la pena y es de importancia la detección y el diagnóstico temprano para poder abordar a estos pacientes, ya que en general la mediana de tiempo del diagnóstico es de 4 años, desde la aparición de los síntomas hasta que el paciente recibe su diagnóstico. Y pues es un largo tiempo en el cual inclusive es una enfermedad que podemos pues prevenir. Y en cuanto más tiempo nos tardemos, pues es peor pronóstico para nuestros pacientes. Y algo de lo que mencionábamos anteriormente, la clasificación del asma relacionada con el trabajo la vamos a dividir en asma ocupacional, que va a ser el asma causada por el trabajo, es decir, que anteriormente el individuo no la tenía, y el asma exacerbada por el trabajo, es decir, aquel asmático que ha empeorado las molestias una vez que haya iniciado su trabajo. Esta primera se va a subdividir en sensibilizante o irritante, inducida por sensibilizante o por un irritante, como vamos a ver a continuación. Esta primera, el asma ocupacional inducida por sensibilizantes, se va a caracterizar por un periodo de latencia. Este periodo de latencia va a hacer referencia a aquel periodo que el paciente no presenta síntomas y que está desarrollándose esa sensibilización en su organismo antes de llegar a una fase efectora. Y va a ser un paciente asintomático, hablando de síntomas de asma, ¿verdad? Porque realmente es un periodo que aproximadamente va a ir en promedio de unos 7 meses, en el cual el paciente puede desarrollar síntomas pues inespecíficos o inclusive de rinitis alérgica. Y propiamente vamos a estudiarla, esta primera, en aquellos agentes causantes de alto peso molecular o de bajo peso molecular. Como les mencionaba, hay más de 500 sustancias causantes de esta, pero las más importantes a tener en mente es la harina y los isocianatos, que van a representar hasta el 50% de los casos de estos. Y como les mencionaba, esa es la historia natural del asma ocupacional con un periodo de latencia. El eje de la X menciona el tiempo y estos cuadros, los cuadros o rectángulos de aquí arriba van a hacer referencia a las intervenciones del asma, de la historia natural del asma ocupacional. Los de abajo van a ser marcadores o cómo va a ir avanzando el paciente a lo largo del tiempo en cuanto a las intervenciones que suceden aquí arriba. ¿Qué quiere decir esto? Entonces,
Ya hay varios sujetos, van a haber sujetos que van a estar predispuestos o con factores de riesgo, ya sea genéticos o con atopia o que fumen, que van a, una vez que se inicie la exposición en el trabajo, pues van a empezar una sensibilización, ya sea que ya sea porque están expuestos a un agente, por ejemplo, mencionen aquí en concentración, que están expuestos frecuentemente a humos, a gases, y la sensibilización va a ocurrir antes de, evidentemente, el desarrollo de los síntomas. Y si se dan cuenta, en estas dos cajas de aquí, menciona que va a haber un inicio de la inflamación de la vía aérea y se va a presentar normalmente con una rinoconjuntivitis. Entonces van a ser síntomas previos al inicio de los síntomas del asma. Por lo tanto, más o menos se cree que el promedio va a ser 7 meses desde que inicia el periodo de exposición al inicio del asma ocupacional. Entonces, son 7 meses que nosotros tendríamos que estar actuando para poder prevenir el asma ocupacional. Sin embargo, si por alguna razón estuvo todavía expuesto a este alergeno o a este irritante, también va a depender la duración que estuvo expuesto, el inicio de los síntomas y si pudimos retirar a este paciente de la exposición. ¿Okay? Sin embargo, que la mayoría de los pacientes no van a poder cambiar de trabajo, pues nos va a llevar a una persistencia del asma, ¿verdad? Y ahí vamos a utilizar pues ya el tratamiento antiinflamatorio. Entonces, como pueden ver el eje de la Y, pues son intervenciones que pudiéramos hacer también a lo largo de esta historia natural de la enfermedad. Hablando de estas, como mencionábamos, se dividirían en dos con base al agente causal, bajo o alto peso molecular. Las diferencias o las características de cada una de ellas van a ser las siguientes. Si hablamos de las de alto peso molecular, normalmente van a ser pacientes que tienen o inician con rinitis o conjuntivitis en el trabajo, como lo mencionábamos, ¿verdad? Son pacientes que tienen mayor limitación basal del flujo aéreo y mayor atopia. Y también tienen reacciones asmáticas tempranas. Vamos a encontrar en ellos niveles más altos de óxido nítrico y del feno y de eosinófilos en sangre, a diferencia de aquellos pacientes con el irritante de bajo peso molecular, que van a ser pacientes con mayor prevalencia de síntomas laborales. Normalmente se van a presentar con opresión torácica y esputo diario, y mayor riesgo de exacerbaciones asmáticas graves y reacciones asmáticas tardías a la provocación bronquial específica. Esas van a ser las características de cada una de estas y la diferencia entre ellas. La GEMA en su última publicación también nos da una tabla de qué agentes pueden causar el asma ocupacional y hay que estar al pendiente de ellos para poder identificarlos, y también lo divide en alto peso molecular, bajo peso molecular e irritantes en la última parte. Si se dan cuenta, pues son muy, muy variables, como lo mencionábamos. Hay que individualizar a cada uno de los pacientes. Pero a grosso modo, si esta tabla la ponemos en cuanto a frecuencia, o qué es lo que más se observa en los pacientes, podemos destacar que solo 8 agentes son responsables del más del 70% de los casos de asma ocupacional. Dentro de estos, como la gráfica lo destaca, la harina es de las principales con un 31% y los isocianatos con un 17%. También vamos a encontrar los acrilatos, los amonios cuaternarios, los persulfatos, los metales, la madera y el látex. Entonces, estos 8 van a ser los causantes del 70% de los casos. Entonces, tenerlo en cuenta durante nuestro interrogatorio. ¿Y a qué nos referimos con isocianatos? Estos vale la pena mencionarlo porque pues no es que lo tengamos todos presentes, ¿verdad? O sea, no es como que lo conozcamos o cómo lo vamos a interrogar en nuestros pacientes. Normalmente son trabajadores que van a estar en contacto, ya sea en la fabricación o en el desempeño de su trabajo, sean sustancias que ocupan ellos. Por ejemplo, espumas para los muebles, los colchones de aislamiento y otros, las fibras elásticas como el spandex, los recubrimientos de pinturas y barnices de poliuretano, adhesivos y aislantes para la construcción. Entonces, estos isocianatos van a ser compuestos químicos que son muy reactivos y contienen el grupo funcional NCO. Hablando del asma ocupacional inducida por irritantes, esta se va a referir al asma causada por exposiciones, pero a sustancias que causan daño por un mecanismo irritante, es decir, que no va a estar mediado de manera inmunológica.
y la vamos a subdividir asimismo en 3. Esta gráfica de aquí, este mapa, nos describe cómo podemos encontrarla y los fenotipos clínicos de esta misma. La inducida por irritantes de inicio agudo va a ser una rápida aparición del asma, es decir, en horas, tras una exposición única y de muy alto nivel a sustancias irritantes. A diferencia de la subaguda y crónica, las cuales pues van a estar caracterizadas de que va a desarrollarse a lo largo de un poquito más de tiempo. Sin embargo, pues también van a ser de exposiciones repetidas en diferentes niveles. Por ejemplo, la subaguda sigue siendo a niveles altos de irritantes, a diferencia de la crónica, que normalmente pues va a ser ya una aparición más tardía tras la exposición a niveles moderados de estos irritantes. Vamos a ver esta primera. La de inicio agudo se conoce también como el síndrome de disfunción reactiva de las vías respiratorias y tiene 6 criterios para su diagnóstico. Número 1, que haya una ausencia de sintomatología asmática preexistente, es decir, que el paciente evidentemente no haya tenido las molestias antes de asma. El inicio de los síntomas normalmente tiene que ser tras una única exposición o un accidente por inhalación. Que la exposición haya sido en concentraciones muy altas, que sea el inicio de los síntomas en menos de 24 horas tras la exposición y que tenga una presencia de limitación del flujo aéreo. ¿Okay? Y obviamente que hayamos excluido otros trastornos pulmonares que puedan justificar las molestias que nuestro paciente presenta. Un ejemplo de esta sería lo que sucedió en el World Trade Center en Nueva York, ¿no? Los policías y los bomberos fueron los primeros que pues, respondieron al llamado en esta situación y pues en una sola exposición tuvieron una exposición a dosis tan altas que pues presentaron estas molestias, ¿no? Ese es un claro ejemplo. Igual en esta tabla les desgloso también algunos otros ejemplos que pudieran ocasionar este síndrome. Si se dan cuenta, pues es muy variada la tabla, desde gases, desde ácidos, desde álcalis, y pues le vale la pena estas primeras 3 porque van a ser las más frecuentes. Estas primeras 3, si ponemos atención, podemos darnos cuenta que son trabajadores que van a estar en plantas de tratamiento de agua potable o aguas residuales. Son pacientes que van a trabajar, por ejemplo, con los químicos de las piscinas, de las albercas, o de industrias de limpieza. Entonces, vale la pena igual cuando ustedes tengan el paciente, pues identificar alguno de estos trabajos. Hablando del fenotipo probable y del posible asma inducida por irritantes, la diferencia es que en esta primera va a haber un inicio tardío, normalmente va a ser después de 24 horas, o va a ser más insidioso durante una o más exposiciones, a diferencia de la posible, que normalmente va a tratarse de exposiciones crónicas de moderadas cantidades. Y entonces tenemos este mapa en el cual nos ejemplifica justamente lo que les acabo de mencionar. Realmente estas flechas de aquí tienen asteriscos porque se ha identificado que el asma inducido por irritantes de manera probable también puede desencadenarse de una sola exposición a sustancias muy altas. Entonces, las flechas intersectadas significa eso, que pueden estar intercambiadas, ¿verdad? Y las características clínicas en esta primera, esta va a ser la única que no va a tener un periodo de latencia, es decir, el paciente va a presentar las molestias inmediatamente, como los bomberos que actuaron en el World Trade Center de las Torres Gemelas. A diferencia de estas dos, que sí va a haber un periodo de latencia, porque normalmente van a ser más insidiosas, ¿verdad? El inicio de los síntomas. Y pues esa va a ser la gran diferencia entre estas 3. Hablando de la siguiente, vamos a ver el asma exacerbado por el trabajo, el cual se va a definir como el empeoramiento del asma debido a las condiciones laborales. En general, tiene una prevalencia de 21.5% y los criterios para el asma exacerbada por el trabajo van a ser los siguientes. Número 1, que tengan un inicio del asma antes de comenzar en el lugar del trabajo de interés, es decir, pues ya preexistente. Que existen condiciones en el lugar de trabajo que podrían exacerbar el asma. 3, que el trabajador experimenta esas condiciones antes de que su asma empeore. Y 4, que es poco probable que la respuesta a las condiciones laborales sea un asma ocupacional. ¿Okay? Y dentro de estas, las 3
Los tres causantes de que el asma empeore en el trabajo en nuestros pacientes van a ser productos químicos y materiales diversos, como por ejemplo pesticidas y pegamentos, polvos minerales e inorgánicos y los productos de limpieza. Entonces vale la pena porque si hay pacientes igual o trabajadores de nuestro propio hospital que son, que se dedican a la limpieza, que vienen justamente con el empeoramiento de su asma, ¿no? Entonces tener en cuenta que estas primeras tres causas van a ser el 44.3% de que empeore o se exacerbe el asma en el trabajo. ¿Cuáles son algunos factores de riesgo para el asma relacionada con el trabajo? Bueno, que tengamos una exposición a alta concentración de sensibilizantes o irritantes, evidentemente. Que dentro de nuestra área laboral haya poca ventilación, es decir, que estemos pues, realmente aislados con el irritante o el alérgeno. Que tengamos antecedentes de atopia o ya propiamente algunas enfermedades alérgicas previas, asma persistente o síntomas respiratorios previos y el tabaquismo. Asimismo, dentro de las ocupaciones más frecuentes se encuentra la docencia, los trabajadores agrícolas, los trabajadores de la construcción, los administradores o gerentes y el personal de limpieza, como lo hemos estado mencionando. Hablando de la profesión más afectada, va a ser los trabajadores de la industria química, porque ya mencionamos que los más frecuentes van a ser las harinas y los isocionatos. Entonces, la profesión que tiene más relación con esta, pues también van a ser los trabajadores en la industria química. Y el oficio con mayor riesgo va a ser los panaderos, porque pues se está trabajando con la harina, ¿verdad? Que mencionamos que eran los más frecuentes. Para hacer un diagnóstico adecuado en estos pacientes, tenemos que tener una buena historia clínica detallada, por lo anteriormente ya mencionado, y también pruebas diagnósticas objetivas, que podamos confirmar de manera objetiva que si hay una hiperreactividad bronquial y que si hay limitación del flujo, ¿verdad? El diagnóstico diferencial vale la pena mencionarlo, ya que también es importante descartar otras afectaciones que pudieran simular los síntomas de asma irritantes en el lugar del trabajo. Y una vez ya excluidas estas, vamos a poder hacer pruebas objetivas como las siguientes. Las vamos a dividir en aquellas que confirmen que hay cambios en las vías respiratorias o que hay una sensibilización en específico. Podemos evaluar el flujo respiratorio máximo, podemos evaluar la hiperactividad bronquial inespecífica, recuento de eosinófilos en esputo o el FEN. Y de manera ya específica, pues si sospechamos y mencionamos que hasta el 90% del asma ocupacional es inducida por sensibilizante, pues pudiéramos en algunos casos hacer pruebas cutáneas con alergenos, pedir IgE séricas específicas, hacer pruebas de provocaciones bronquiales o una prueba de activación de basófilos. Y también para esto tenemos los criterios de Brooks, los cuales nos pueden ayudar como una herramienta para la evaluación clínica inicial, ¿verdad? Cuando estemos en la consulta y posteriormente guiarnos con ellos para hacer una prueba objetiva de lo que acabamos de mencionar. Entonces, los criterios de Brooks se requieren los criterios mayores, que son de este lado, del lado izquierdo, es confirmar el diagnóstico de asma, tener un inicio de los síntomas después de entrar al trabajo y nosotros encontrar esa asociación de realmente los síntomas del asma con el trabajo del paciente, ¿ok? Y los criterios menores van a ser las de este lado, del lado derecho. Entonces vamos a tener que, puede ser un agente reconocido como causa, por ejemplo, en el panadero, pues la harina, ¿no? Si nosotros encontramos ese, pues ya tenemos nuestro agente. Cambios del BEF1, pruebas de provocación específica positivas o una clara asociación entre síntomas y exposición, que sea muy, muy evidente. ¿Ok? Como tal, estos criterios tienen una sensibilidad y especificidad, pues algo bajas, ¿verdad? Están por abajo del 85%, por lo tanto, también tenemos que hacer pruebas objetivas. Y dentro de las pruebas que podemos hacer, que también nos mencionan, son justamente pruebas específicas o inespecíficas para confirmar nuestro diagnóstico. Y dentro de estas, de las no específicas, podemos evaluar la función pulmonar, medir el feno, la cuenta de eosinófilos en el esputo, de manera específica, como lo mencionamos, si sospechamos que es inducida por algún sensibilizante, pues medirlo, ¿verdad? O encontrarlo en el paciente. Y, por lo tanto, para confirmar o diagnosticar el asma ocupacional, pues necesitamos medir que sea de manera objetiva esa obstrucción
bronquial, y lo ideal es que sea mientras que el paciente esté en el trabajo, que podamos comparar el paciente, la función pulmonar del paciente durante las horas de trabajo y fuera de ella, ¿verdad? Normalmente también pueden, dentro del interrogatorio nos podemos guiar de si las molestias empeoran cuando está en el trabajo, a diferencia por estar de vacaciones, por ejemplo, el paciente, o por ejemplo, cuando está, si es durante el trabajo, en qué hora de trabajo. Esos son como puntos claves que podemos utilizar en el interrogatorio para realmente investigar esto. Y lo ideal es que hagamos estas pruebas también de hiperactividad bronquial o de la función bronquial, función respiratoria, durante el trabajo y fuera de él. Entonces, la evaluación de la hiperactividad bronquial inespecífica se va a considerar obligatoria en aquellos pacientes que durante nuestro abordaje tengan una limitación del flujo aéreo normal, ¿ok? Si mencionamos que tenía que ser de manera objetiva, nosotros tenemos que confirmarlo de manera objetiva, pero en este paciente no lo logramos, estamos obligados a evaluar ya a nivel más específico, más profundo, esa hiperactividad bronquial. E inicialmente, pues lo podemos hacer de manera inespecífica, ¿verdad? Porque no vamos a hacer en la gran mayoría de ellos de manera específica. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Y por qué esto es importante? Si nuestro paciente no presenta limitación del flujo aéreo y seguimos teniendo la sospecha, podemos realizar pruebas de provocación bronquial con estímulos directos o indirectos, ya sea con la prueba de metacolina, que sería lo ideal, es la preferible dentro de estas, o de manera indirecta por el ejercicio, el manitol o la solución salina hipertónica. Entonces, si evaluamos por medio de esta prueba y tenemos una disminución ya del 20% del FEV1, pues entonces ya tenemos ese diagnóstico confirmado de realmente sí un asma ocupacional, ya que si se dan cuenta, este estudio tiene una baja especificidad, pero sí tiene una alta sensibilidad para el diagnóstico del asma ocupacional. Y en los estudios que se han revisado, pues mencionan que si nuestro paciente inicialmente no encontramos una limitación del flujo aéreo y tampoco tenemos una disminución del 20% del FEV1, la verdad es que es muy improbable que el diagnóstico sea de asma ocupacional. Entonces, a lo mejor está buscando algo más ese paciente, ¿no? Pero si en este paciente lo citamos después de su trabajo a hacer esta prueba y sigue estando negativa, todavía, inclusive ya podemos descartar por completo el asma ocupacional. Entonces, por eso tiene una alta sensibilidad, pero una baja especificidad. ¿Ok? Y está recomendado solo en esos pacientes en los cuales no encontramos una limitación del flujo aéreo dentro del abordaje. Hablando de la prueba de provocación bronquial específica, esta como tal, pues van a ser pruebas que pueden incluir una provocación de control con un aumento gradual de la exposición al agente que nosotros sospechamos. Y como podemos ver aquí en la imagen, vamos a estar evaluando el FEV1 y a lo largo del tiempo, por al menos unas 6 horas, vamos a estar vigilándolo para estar viendo estos cambios en el FEV1. Y va a ser positiva si encontramos una disminución del FEV1 del más de 15%, ¿ok? Entonces, por ejemplo, bueno, este ejemplo está muy obvio, ¿verdad? Tenemos una gran disminución del FEV1 del 100% que fue su basal, y en la primera hora bajó hasta casi el 50%. Entonces, este paciente estaría positivo. Si encontramos ese 15% de este valor basal en al menos unas primeras 6 horas, está positivo nuestro paciente en esta prueba y podemos confirmar el diagnóstico. Asimismo, podemos hacer uso de un estudio inmunológico. Esta, como mencionamos, pues se va a limitar en aquellos pacientes que sean pues, de asma ocupacional inducida por sensibilizantes. Algunas pruebas específicas que podemos ocupar son las pruebas con alergenos, ya sea cutáneas o séricas. Y normalmente, pues, podemos encontrar en algunos casos, en la mayoría de los alergenos de alto peso molecular, que son los que mayormente están disponibles, y en algunos cuantos de bajo peso molecular. Otros estudios que podemos utilizar son el diagnóstico molecular en el asma ocupacional, pues puede ser de utilidad en aquel paciente que sospechamos que o ya tenía rinitis alérgica y resulta que aparte también desarrolló un asma ocupacional, ¿verdad? Entonces, son alergenos que se han cruzado.
con la ocupación y con ya de por sí la enfermedad alérgica que tenía nuestro paciente. Entonces, en estos casos podemos hacer uso de ellos. Y pues en algunos estudios también describen el uso de la prueba de activación de basófilos para identificar algunos alergenos ocupacionales que ya son más específicos. Por ejemplo, la madera de oveja, que es un tipo de madera que normalmente, pues sí, los carpinteros están muy frecuentemente expuestos a ella. Entonces, esa sería una opción, ¿verdad? Pero pues la verdad sí es algo difícil para el paciente, son estudios algo costosos y de poca disponibilidad. Algunos biomarcadores para la evaluación de la inflamación de las vías respiratorias son estos dos, los eosinófilos en el esputo y el feno. Si encontramos eosinófilos elevados en el esputo del más del 3% o igual al 3%, podemos, nos puede ser de gran utilidad para este diagnóstico. También un aumento del feno de más de 13 partículas por millón, ¿verdad? Tras una prueba de provocación bronquial, se asocia a una especificidad del 90% para el asma ocupacional. Entonces, son dos marcadores que podemos hacer uso de ellos para nuestro diagnóstico. Y bueno, realmente pues sí es algo complejo, ¿verdad? De todo lo que hemos estado mencionando, pues prácticamente tenemos todo este mapa de aquí para poder abordar a nuestro paciente. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos la sospecha, ¿verdad? De nuestro paciente con síntomas de asma relacionada con el trabajo. Vamos a hacer una evaluación basal, vamos a ver si tenemos una obstrucción reversible de nuestra vía aérea, si podemos hacer uso de algunos marcadores como el feno, si podemos hacer uso también de evaluación de sensibilizantes. Con base a lo que tengamos disponible, podemos ir conectando con los demás para ver si realmente estamos hablando de un asma ocupacional, ¿verdad? Normalmente, pues a lo mejor en nuestra consulta no podríamos hacer uso de estos, pero sí de estos, ¿no? Si podemos hacer pruebas directamente con algún alergeno y confirmamos que hay una hiperactividad bronquial, pues prácticamente estaríamos hablando de que es muy probable que si estemos tratando a un paciente con asma ocupacional, que es lo que mayormente podríamos hacer de este lado en nuestra práctica diaria aquí en el CRAIC. También las pruebas, si se dan cuenta, los retos específicos de inhalación en el laboratorio son las pruebas que realmente nos darían el estudio o el diagnóstico de manera directa, ¿no? Que sí, estamos hablando de un asma ocupacional, pero no en todos los casos lo podemos hacer. Entonces, cuando esté disponible y lo podamos hacer, sería de los mejores estudios para confirmar nuestro diagnóstico. Y bueno, en cuanto al tratamiento, el tratamiento farmacológico del asma ocupacional es igual realmente al asma normal, ¿verdad? Que tratamos del diario. Como mencionamos, el diagnóstico temprano va a ser esencial para el pronóstico de nuestro paciente. Y la terapia farmacológica va a ser en un enfoque similar al de que ya vimos la clase pasada con Marcel, el de un asma pues no ocupacional, va a ser lo mismo. El objetivo va a ser lograr un buen control de los síntomas y pues minimizar el riesgo futuro que tengamos en este paciente. Los artículos y lo que estuve revisando hacen más hincapié evidentemente a la prevención del asma ocupacional, sobre todo en aquella sensibilizante. Si ya sabemos que hay ciertas cosas que podemos tener esa sensibilización, pues lo ideal sería prevenirlo. Y podemos prevenirlo de manera primaria, secundaria, inclusive terciaria, que es lo que vamos a ver a continuación. La primaria, pues realmente hace referencia a eso, ¿no? Si sabemos que hay ciertos químicos o ciertos irritantes en ciertos trabajos, como los que hemos mencionado anteriormente, pues lo ideal es tener una protección a estos trabajadores y monitorizarles, darles la salud, la revisión de la salud de manera constante, ¿verdad? Sería una intervención primaria. La secundaria es hacer la detección de manera temprana, implementar ya programas, como mencionábamos, de vigilancia médica en los trabajadores de riesgo. Ya han desarrollado muchos cuestionarios que se pueden implementar dentro del trabajo para ir identificando a aquellos pacientes que empiezan con los síntomas. Y como mencionamos, hay un periodo de latencia en el cual nosotros como alergólogos pues tendríamos que estar muy al pendiente de ellos. La historia natural de esta enfermedad ya la hemos revisado en esta clase y si nos damos cuenta, normalmente los pacientes presentan una rinoconjuntivitis en al menos 7 meses previos de desarrollar asma. Entonces, en ese periodo de latencia es el periodo en el que podemos actuar para prevenir el desarrollo de asma ocupacional. Hablando ya de la prevención terciaria, hace referencia al tratamiento adecuado de estos trabajadores.
La evaluación de los trabajadores sintomáticos, pues hay que lograr un diagnóstico temprano y realmente preciso. La mediana del diagnóstico es de 4 años, desde que el paciente inicia con los síntomas hasta que se lleva el diagnóstico por un médico especialista. 4 años en el cual pues ya hay remodelación también pulmonar, entonces vale la pena igual pues tenerlo mucho en mente en nuestra consulta. En personas con asma ocupacional mediada por IgE, podemos utilizar la inmunoterapia con alergenos. En algunos de ellos sí será opción, pero como mencionamos, pues no todos van a ser candidatos a, ¿verdad? Actualmente también ya los artículos están reportando que los biológicos también pudieran ser de utilidad para el asma ocupacional y pudiera ser pues una opción prometedora en el manejo de ciertos casos específicos de este tipo de asma. Ya explicamos el por qué, no todos van a ser candidatos. Las revisiones que se han hecho acerca de las intervenciones del tratamiento para el asma ocupacional han comparado desde retirar completamente al paciente, desde retirarlo de manera parcial o implementar medidas como protección nasal, ocular y de vías respiratorias, y realmente nada sustituye, o lo mejor que podríamos hacer es, evidentemente, sí, retirar al paciente de esa exposición. ¿Okay? En cuanto al pronóstico, el pronóstico va a estar determinado por la severidad del asma en el momento del diagnóstico. Y si evidentemente, como vimos en la historia natural, si este trabajador continuó con esa exposición. Estos pacientes tienen alto riesgo de desempleo y al menos 1 de cada 3 no tiene trabajo a los 3 o 5 años del diagnóstico. Entonces, pues son pacientes que realmente tienen una mala calidad de vida si no intervenimos de manera temprana. La mitad de los pacientes van a reportar ansiedad y depresión, por lo mismo anteriormente explicado, y dentro de los marcadores de peor pronóstico, pues van a ser aquellos pacientes con mayor edad, con mayor obstrucción, mayor hiperreactividad bronquial y mayor exposición y duración a esta. Y aquí vemos lo que les explicaba, la jerarquía del control que se utiliza para el asma relacionado con el trabajo. La prioridad siempre va a ser la eliminación de la exposición, ¿va? Pero no en todos los casos se puede lograr. Hay pacientes que por razones propias o económicas tienen que seguir trabajando, pero si se dan cuenta, siempre la prioridad va a ser eso. En el último lugar está la protección del personal, es decir, con cubrebocas, gogles y todo el equipo necesario. Hasta el 30% de los pacientes que se retiran de la exposición van a mejorar por completo y van a realmente eliminarse los síntomas. Hasta el 30 y 35% de los pacientes mejoran los síntomas con el tratamiento que le demos, el tratamiento farmacológico, es decir, una tercera parte realmente sí va a mejorar. Y si persiste la exposición, el deterioro acelerado de la función pulmonar y la obstrucción fija, pues va a causar una remodelación de la vía aérea que va a complicarlo en un futuro a este mismo paciente. Entonces, nada va a sustituir realmente a la eliminación del alergeno o del irritante. Y bueno, hablando igual de la rinitis alérgica ocupacional, en general, lo más frecuente que vamos a ver aquí va a ser igual la exposición al polvo de harina, al epitelio de animales de laboratorio, van a ser las principales causas de la rinitis alérgica ocupacional. Y lo que mencionamos, va a ser muy diverso, hay que individualizar al paciente, algunos grupos de riesgo van a ser algo similares al asma, pero realmente como tal la incidencia de esta afectación sigue siendo desconocida, ya que no se han reportado como tal, a grosso modo, y el campo es muy amplio. La incidencia global más o menos estimada coincide que hay al menos de manera global de 2 a 4 casos por millón de trabajadores. Y los altos riesgos, los grupos de alto riesgo como estos pueden aumentar hasta inclusive de 100 a 300 casos por millón de trabajadores al año. O sea, sí son muchos que no estamos catalogando o poniendo la etiqueta de la rinitis alérgica ocupacional. Como tal, en México tampoco hay como una estadística en específico. Lo que he encontrado fue una serie de casos publicados en la revista Alergia de México que reportó que hasta el 94% de los pacientes con asma también tenían una rinitis crónica. Entonces, son pacientes que antes de que vengan con nosotros van a tener ya síntomas previos. A los síntomas bronquiales van a tener rinitis crónica. Esta como
por definición de la EASI, hablando de la rinitis alérgica ocupacional, pues va a ser una enfermedad inflamatoria de la nariz, la cual va a ser por factores atribuibles al entorno laboral del paciente en particular. Y pues es importante ahí que la exposición causal laboral y la aparición de la enfermedad como tal es importante en esta definición. Y pues lo mismo que mencionamos, ¿verdad? Hay que confirmar que sí exista una relación de los síntomas del paciente con el entorno laboral de él. La clasificación es muy similar al asma ocupacional. Se divide en exacerbada, la rinitis exacerbada por el trabajo, ocupacional, y se vuelve a subdividir en alérgica o no alérgica. La rinitis no alérgica, aquí me gustaría hacer más hincapié en esta, porque es de las más frecuentes que vamos a ver. La más frecuente va a ser la rinitis corrosiva, que es lo que mayormente veremos. Y también hay un síndrome de disfunción reactiva de las vías respiratorias superiores, al igual que la primera que vimos en el asma. Se va a deber también por inducida por irritantes y normalmente esta primera, la rinitis corrosiva, va a ser lo que frecuentemente vamos a observar. La rinitis corrosiva no alérgica va a ser aquella que no está mediada de manera inmunológica, es decir, no está mediada por un mecanismo de hipersensibilidad tipo 1. Les puse algunos ejemplos de lo más frecuente que podemos ver, que va a ser debida a gases o vapores corrosivos, como por ejemplo el amoníaco, el cloro, el ácido sulfúrico o el formaldehído. Entonces, si se dan cuenta, son pacientes que normalmente van a venir personal de limpieza, que trabaja con alimentos, que trabajan en plantas de tratamiento de agua, presente en laboratorios o funerarias, inclusive aquí mismo, ¿no? En los médicos sanitarios, pues que trabajan, por ejemplo, el departamento de patología, de anatomía, pues el formaldehído es algo de lo que ellos frecuentemente ocupan. También vamos a ver a los polvos o aerosoles químicos corrosivos, como el polvo de cemento, polvos metálicos y las fibras de vidrio o lana de roca. Entonces, estas exposiciones van a ser la causa más frecuente de la rinitis ocupacional, la rinitis corrosiva. El diagnóstico, pues como les mencionaba, es muy importante determinar esa relación entre el inicio de los síntomas con la exposición laboral. Las pruebas auxiliares diagnósticas, pues también es desde la exploración física y si podemos confirmarlo de manera objetiva, sería lo ideal. No siempre lo vamos a poder hacer, por eso también los artículos o algunas guías que encontré nos sugiere examen desde rinomanométrico o muestras citológicas de la nariz. Y uno de ellos también nos menciona que el gol estándar de esta sería realizar una prueba de provocación nasal e inclusive lo ideal sería también medirlo con la rinometría para ver y observar esa obstrucción del flujo nasal previo a la exposición de aquel irritante que tenemos como sospecha. Eso sería el gol estándar. El tratamiento como tal, pues sí no va a cambiar mucho de la rinitis alérgica, va a ser muy similar. Lo ideal es que el propósito de sea minimizar los síntomas que tiene el paciente y, como les mencioné, prevenir el desarrollo del asma ocupacional. Si ya en un paciente hemos detectado la rinitis alérgica ocupacional, pues tiene muy alto riesgo de desarrollar asma ocupacional. Y en ese estado de latencia tendríamos que estar actuando, evitando los factores desencadenantes, reducir su exposición y con una terapia farmacológica. E inclusive si es candidato, pues con la inmunoterapia. El principio del objetivo del tratamiento va a ser la eliminación completa de las sustancias, ¿verdad? De las sustancias desencadenantes. Normalmente, pues como mencionaba, la prioridad es eliminar o quitarlo completamente de trabajo para eliminar por completo la exposición. Hay algunas alternativas que pudiéramos recomendar, como el uso de protección, el equipo de protección en el lugar del trabajo, reducción del tiempo de la exposición o modificación de los materiales utilizados, que realmente a veces es muy, muy difícil de hacer. Y normalmente, pues tenemos que prestar atención a una posible manifestación inicial de los síntomas de asma ocupacional. Son pacientes que a veces empiezan a normalizar sus molestias, que ya no saben que han iniciado inclusive con molestias de asma ocupacional. Y lo mismo que les mencionaba, aquí podemos, la hincapié es del tratamiento sería no preferir el tratamiento farmacológico antes de la prevención de la exposición. Sí vamos a darles tratamiento, pero lo ideal es
prevenir que estén expuestos a ellos. La falta del diagnóstico en estos pacientes o del tratamiento llevan a incapacidad, invalidez o comorbilidades graves de estos pacientes. De ellos también depende la calidad de vida que ellos pueden obtener, también tienen costos tanto de las empresas que los contraten o sí, también de ellos depende pues el trabajo a un futuro que ellos puedan tener. Y como conclusiones personales acerca de este tema, es que el asma ocupacional es la enfermedad respiratoria laboral más frecuente y puede representar hasta el 15% de los casos de asma en adultos. Las enfermedades alérgicas ocupacionales realmente es todo un espectro, como vimos inicialmente, abarca desde la rinitis, el asma en la piel, la dermatitis por contacto, urticaria, y hay que estar presentes cuando normalmente van iniciando para poder prevenirlas. Se necesitan protocolos de vigilancia más extensos en poblaciones de riesgo y mayor conciencia entre los profesionales de la salud para poder mejorar en cuanto a la prevención, diagnóstico precoz y el seguimiento a largo plazo. Muchas gracias por su atención.